París. Ciertamente, tiene un encanto bastante particular. Se podría pensar que es por un patrón público debido a la fama que se le ha dado como la ciudad del amor. Al mismo tiempo, la idea de que, si tienes que ir a Francia, tienes que ir a París. Lo cierto es que al recorrer por primera vez las calles de esta ciudad, la primera pregunta que se me vino a la mente fue: ¿cómo lograron construirla? París es descomunal, es un monumento, sus estructuras son imponentes. Mi respuesta más lógica ante esta cuestión fue que han debido tardar cientos de años, o de lo contrario, siendo fantasioso, la han tenido que construir gigantes. La sociedad ha hecho de París una ciudad en el punto exacto de la admiración del hombre sobre sus propios logros. Es decir, París es ese equilibrio entre la fuerza física de las enormes estructuras y la belleza en la delicadeza de sus formas finales. El ejemplo más conocido es la Torre Eiffel, una enorme estructura de hierro, mal vista para la época en la que se construyó, para nada estética con fines científicos y universitarios basado en la ingeniería civil, en la Exposición Universal de 1889, pero que cuyo constructor, escéptico de triunfo debido a su enorme altura, 300 metros, que representaba una gran dificultad, encontró en la forma de la torre sus sentimientos proyectados en aquella estructura, una enorme A por los 4 lados que bien representaba un amor del pasado, una joven de nombre Adriane, de la que Gustave Eiffel vivió un tiempo de su vida muy enamorado. Esto es París, el lugar en donde todas las formas conocidas pasan por el corazón y toman sentido por alguna razón. Así que el sentido romántico de París nace en realidad de sus habitantes y de sus visitantes, queriendo experimentar aquello que ya se sabe. París es una ciudad que tranquilamente puede representar la vida de una persona, de una sola persona, encantadora, dulce, amigable, entrañable, alegre, melancólica, perdida, confundida, enojada, revolucionaria, rebelde, fuerte, pacífica, triste y decepcionada. Aquí todas las emociones son posibles. Un hombre triste y sin abrigo que bebe café sentado junto a un árbol. Un joven en bicicleta que va tan rápido que apenas se puede ver su cara. 2 jovencitas fumando ansiosas en la esquina de un cajero. Un grupo de turistas tomándose fotos a cada paso que dan. Una mujer discutiendo con un taxista, y yo observando cómo la vida funciona en otras vidas, adoptando ahora también mi nueva vida. Junto a la Torre Eiffel hablaba con un joven marroquí, y me dijo: a París todo el mundo viene acompañado. Aquí se viene con la pareja, con la novia, con la esposa, con amigos o con la familia. ¿Y tú? ¿Por qué estás solo en París? Y yo le respondí sonriendo: tú también estás solo aquí. Y él me dijo: yo he venido por mis sueños. Y yo le respondí: yo también he venido por mis sueños. Todo eso junto a la Torre Eiffel. En cualquier otro lugar del mundo hubiera sido muy complicado hallar respuestas tan sensibles. La historia de París comienza alrededor de 259 a.C., con su fundación en la orilla derecha del Sena por parte de la tribu celta de los Parisi.
Este primer poblado de pescadores cayó en poder de los romanos, que en el año 52 a.C. fundaron una ciudad llamada Lutecia. La ciudad cambió su nombre por el de París solo en el siglo IV. Durante esta época resistió a la invasión de Atila y, según la leyenda, gracias a la providencial intervención de Santa Genoveva, patrona de la ciudad. Clodoveo, rey de los francos, ubicó en ella su capital en el año 508. En el 987 se instaló la dinastía Capeta, que perduró hasta el año 1328. París ganó importancia a lo largo del siglo XI, gracias al comercio de la plata y por encontrarse dentro de la ruta de peregrinos y comerciantes. A principios del siglo XII, los estudiantes y profesores se enfrentaron a la autoridad episcopal y consiguieron la creación de una corporación universitas. Luis IX concedió a Robert de Sorbonne la fundación de la Sorbona. Desde entonces, París se convirtió en una ciudad universitaria. Además de los conflictos que provocaron millares de muertes, la capital francesa, que en el año 1328 había sido la ciudad más poblada de Europa, vio diezmada a su población por culpa de la peste negra. Después de la Guerra de los 100 años, París estaba devastada y Juana de Arco no logró liberar la ciudad de los ingleses y de sus aliados. La ciudad siguió creciendo de manera desordenada, aunque la corte residía en la Valle del Loire. Solo en 1528, el entonces rey Francisco I estableció oficialmente su residencia en París y la ciudad pasó a ser la más grande de Occidente. La pobreza junto con las nuevas ideas ilustradas, estas últimas promovidas por filósofos y literatos como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu, crearon las bases de aquel deseo de igualdad socioeconómica que llevó al pueblo francés hacia la revolución y al declive de la monarquía de derecho divino. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltan la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, y el 3 de septiembre de 1791 fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia, que dejó al rey solo el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. El nuevo parlamento abolió la monarquía y proclamó la república. Como consecuencia, el 17 de agosto de 1795 se aprobó una nueva constitución que confería el poder ejecutivo a un directorio. La nueva constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Diferentes revueltas tuvieron lugar en París, todas reprimidas por el ejército. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1799, el ejército no consiguió reprimir la rebelión del general Napoleón Bonaparte, quien derrocó el directorio e instaló un consulado. En 15 años de imperio napoleónico, París vivió una época de gran expansión. Se agrandó la Plaza del Carrousel, se construyeron 2 arcos del triunfo, una columna, la bolsa y algunos mercados y mataderos. Las guerras napoleónicas, y con ellas el imperio de Napoleón, finalizaron el 20 de noviembre de 1815, tras la derrota final en la batalla de Waterloo y el Segundo Tratado de París de 1815. A partir del siglo XX, inician muchos cambios para la capital, con la reconstrucción de diferentes áreas de la ciudad, en muchos casos dañadas por las 2 guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, la ciudad resistió a los numerosos bombardeos, mientras que en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial,
fue ocupada por los nazis, aunque los parisinos consiguieron oponerse y liberaron la capital el día 25 de agosto de 1944. En la guerra con Argelia, París volvió a convulsionarse con violentas manifestaciones contra la guerra y numerosos atentados de la OAS, organización del ejército secreto. A pesar de todo, París es una ciudad muy segura. Es muy diversa en todos los sentidos y fácil de identificar. Para conocer París, sin duda alguna tenemos que caminar muchísimo, y tardaríamos muchos días para conocer por lo menos todo su perímetro histórico. Esta ciudad es bella por donde se la mire, aunque el clima es bastante cambiante. Viento, lluvia, sol, todo en un día. Y el idioma no es un problema para quien desea visitarla. Las excusas siempre están de más en una ciudad como esta.